Bienvenido a Terapia de Miedo. Apoya al canal a crecer suscribiéndote y activando la campanita. La madrugada avanzaba y el cielo oscuro no dejaba ver casi nada más allá de los faros del camión. El asfalto cortaba el desierto como una cicatriz antigua, y el motor ronroneaba con firmeza mientras Andrés agarraba el volante con fuerza. Solo era un viaje más. Nada fuera de lo común. Un cargamento de papel para una imprenta en el interior de Salta. Pero había algo extraño en esa carretera. Había tomado un desvío cerca de Cafayate por un accidente en la ruta principal. El GPS indicaba un camino alternativo, pero el nombre de la carretera no aparecía. Solo una línea gris, como si no existiera oficialmente. La radio crujía. Las estaciones desaparecían y volvían sin explicación, como si alguien girara el dial por su cuenta. Y hacía frío. Demasiado frío para esa región en pleno verano. Andrés era un hombre sencillo, con 20 años en la carretera. Ya había enfrentado ventiscas, derrumbes, llantas reventadas en medio de la nada. No se asustaba fácil, pero esa noche, el miedo no venía de afuera. Estaba dentro de su pecho, apretándolo poco a poco. Primero, vio algo moverse en el arcén. Parecía un hombre. Estaba quieto, de pie, mirando pasar el camión. Pero cuando Andrés volvió a mirar por el retrovisor, no había nadie. Minutos después, algo aún más extraño. Una niebla blanca y espesa comenzó a surgir de la nada, arrastrándose por el asfalto. No había ríos cerca, ni montañas. Incluso con las luces altas, no se veía más allá de 3 metros. El camión redujo la velocidad por sí solo. Andrés pisó el acelerador, pero el motor respondió con lentitud, como si el vehículo pesara demasiado. La radio crujió de nuevo y, por unos segundos, una voz femenina susurró una frase incompleta. No regreses por ese camino. La apagó de inmediato. No quería saber nada de conversaciones. Intentó respirar hondo y seguir adelante. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, una figura solitaria en medio del camino. No tenía rostro. Parecía cubierta por un trapo sucio, empapado de polvo. Andrés frenó, pero la figura desapareció segundos antes del impacto. Detuvo el camión en el arcén y se quedó allí, quieto, tratando de entender lo que acababa de suceder. Sentía el corazón latir fuerte. Las manos le sudaban. Afuera, todo era silencio, excepto por un ruido leve, como si alguien arrastrara algo sobre la tierra. Pero no había nadie allí. Al menos, eso quería creer. Andrés permaneció dentro de la cabina, inmóvil. El silencio a su alrededor era pesado, como si el desierto se hubiera detenido en el tiempo. Apagó el motor para escuchar mejor, pero solo oyó su propio corazón acelerado. La sensación de ser observado era intensa, casi física. Miró los espejos, ambos lados de la carretera, pero no había nadie. Intentó encender la radio de nuevo, buscando alguna estación que lo distrajera. Solo ruidos, estática y más estática, hasta que, por unos breves segundos, una música antigua comenzó a sonar. Un tango lento, distorsionado, como si se transmitiera desde un radio viejo y oxidado. Era como escuchar un recuerdo olvidado. La música se detuvo tan rápido como empezó, dejando en el aire una extraña melancolía. Decidió continuar el viaje. Ya pasaban de las 2 de la mañana, y no quería pasar el resto de la noche detenido en un tramo de carretera que ni siquiera aparecía en el GPS. Volvió a conducir con cautela, pero algo era distinto. El paisaje había cambiado. Antes, el camino era recto, plano, con pocos arbustos alrededor. Ahora, había colinas, piedras oscuras y árboles secos que juraría no haber visto antes. El asfalto también parecía más irregular, como si hubiera sido mal construido o abandonado hace mucho tiempo. Después de casi 40 minutos sin cruzarse con otro auto, Andrés vio luces en el horizonte. Eran pequeñas, amarillas, como lámparas antiguas.
Parecían venir de un pequeño puesto o parada para camioneros. Respiró aliviado y aceleró, sintiendo que por fin tendría donde detenerse y preguntar por ese tramo de la carretera. El lugar era sencillo: una bomba de gasolina vieja, un baño improvisado y una cafetería con ventanas sucias. Solo había un camión estacionado al lado, un modelo antiguo, quizá de los años 80, con la pintura descascarada y los faros apagados. Dentro de la cafetería, el aire era denso, con olor a aceite quemado y café recalentado. Detrás del mostrador, un hombre canoso, con una gorra gastada, limpiaba una taza con un trapo manchado. No dijo nada cuando Andrés entró. Solo lo miró, como si ya lo estuviera esperando. «Esta carretera es rara», dijo el hombre, después de un rato. Andrés se acercó lentamente. «¿Usted sabe qué ruta es esta?» El hombre se encogió de hombros. «No tiene nombre. Solo aparece cuando quiere. Hay gente que pasa por aquí y nunca más encuentra el camino de vuelta». Andrés no supo qué responder. Se sentó en silencio. El reloj de la pared estaba detenido. La manecilla marcaba las 3:13 y no se movía. Afuera, el camión antiguo seguía allí, pero ahora había alguien dentro. Alguien que miraba directamente a Andrés a través de la ventana. Se levantó de golpe, pero, cuando volvió a mirar, el camión estaba vacío. Andrés salió de la cafetería con pasos lentos. La brisa helada ahora traía un olor extraño, casi metálico. El cielo seguía cubierto, pero no había señal de lluvia. Miró otra vez el camión estacionado. Seguía allí, como si fuera parte del paisaje. El puesto, a pesar de las luces encendidas, parecía abandonado. Ningún sonido de motor, ninguna otra presencia. Incluso el empleado, que minutos antes estaba tras el mostrador, parecía haber desaparecido. Andrés miró a todos lados. Nadie. Decidió regresar a su vehículo. Ya pasaban de las 3 de la madrugada, y algo en su interior le decía que era mejor no quedarse allí. Al entrar en la cabina, notó algo en el asiento del pasajero, un objeto que estaba seguro de que no estaba ahí antes, un pequeño sobre amarillento, con manchas oscuras en las esquinas. No tenía remitente ni sello postal. Lo abrió con cuidado. Dentro, solo una fotografía descolorida. Mostraba a un hombre sonriendo frente a un camión idéntico al que estaba estacionado en el puesto. Al fondo, el mismo edificio de la cafetería. Pero lo que llamó su atención fue el detalle en la esquina inferior. Un número escrito a mano. 1978. Andrés intentó ignorarlo. Puso la llave en el contacto. El motor tardó en responder, como si se resistiera a funcionar. Cuando finalmente arrancó, la radio se encendió sola. Una voz ronca surgió entre la estática. «Tú también te quedarás atrapado aquí». La apagó de inmediato. No quiso escuchar el resto. Miró el retrovisor. La carretera parecía más oscura que antes. No había faroles en el horizonte. Ninguna señal. Ninguna salida. Aceleró. Andrés nunca volvió a encontrar aquel puesto. Después de dejar el lugar, siguió conduciendo durante horas, sin rumbo fijo. La carretera parecía extenderse indefinidamente, como si el mundo se hubiera encogido a su alrededor. Ningún cruce, ningún pueblo, ninguna señal. Cuando finalmente vio una carretera conocida, ya era de día. El sol surgía detrás de las montañas como si nada hubiera pasado. Se detuvo en un café al borde de la ruta y les preguntó a otros camioneros por la ruta sin nombre, por el puesto antiguo, por el camión abandonado. Nadie lo conocía. Algunos rieron, otros cambiaron de tema. Aunque intentó olvidarlo, Andrés nunca superó del todo aquella noche. El sobre, la foto, la voz en la radio. Todo quedó grabado en su memoria como una cicatriz. Empezó a evitar caminos que no aparecían en el mapa. Dejó de conducir de madrugada. Con los años, escuchó rumores, historias similares,
contadas en voz baja por camioneros veteranos, carreteras que no llevan a ninguna parte, transmisiones de radio que captan el pasado, puestos que solo existen en momentos exactos, bajo condiciones específicas. Andrés nunca supo con certeza si vivió un delirio o atravesó un punto donde el tiempo falla. Pero algo aprendió. Hay caminos que no deben recorrerse, rutas que no se explican con lógica ni GPS. Algunos lugares no quieren ser encontrados, y quien los encuentra, no siempre logra salir de la misma manera. No todas las carreteras tienen vuelta atrás, y no todos los misterios necesitan respuesta. Si esta historia te hizo mirar 2 veces el retrovisor, entonces vamos por buen camino. Suscríbete, comparte y prepárate para más encuentros con lo desconocido. Hasta la próxima noche.